Segunda de Samuel. ¿Cuántos están contentos, iglesia? Gloria a Dios. Déjame decirte, hermano y hermana, que en esta mañana que yo hoy me levanté, vuelvo a repetir, el Señor me trajo esta palabra bien específica. Yo no quedé de acuerdo con los de la alabanza qué cantos iban a cantar, ni tampoco con la palabra que yo abrí hoy la oración, pero lo único plenamente que sé que Dios me dijo en esta mañana cuando yo oraba, me dijo que hemos estado recibiendo un ataque bien fuerte espiritual, unas tinieblas fuertes han venido sobre la iglesia de Getsemaní, pero Dios me dijo en esta mañana, así como vinieron, yo te las estoy removiendo. Dile a tu pueblo que yo las estoy removiendo, que la mano de Jehová las está removiendo. Y en la oración, hermano, yo pude ver, en el nombre de Jesús te digo, yo pude ver cómo cuando yo oraba, mientras que yo oraba, las tinieblas iban moviéndose y moviéndose y moviéndose. Entonces el Señor me dio una palabra hoy en esta tarde para ti, pero déjame decirte, hermano y hermana, que cada uno de los que habían sentido un poquito de confusión, turbación en el espíritu, déjame decirte que el Señor empieza a mover esa situación. Amén. La iglesia camina, nosotros vamos a caminar, hermano. La iglesia nunca dejará de ser, jamás, 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 hermano, jamás. Se terminarán los stacks, se terminarán los trabajos, se terminará el agua, se terminará la comida, pero la iglesia, el reino de Cristo siempre va a prevalecer hasta el final, hermano. Amén. Así es que vuelvo a repetir, yo he estado el jueves, batallamos en la alabanza, yo sentí una gran tristeza en mi corazón de cómo no podíamos entrar y finalmente lo logramos, pero mira hoy cómo la alabanza se movió diferente. Lo único que yo le puedo decir a la iglesia personalmente, hermano y hermana, es que te mantengas en tiempo de oración, tiempo de intercesión. No le sueltes al enemigo lo que te pertenece. No te sueltes, iglesia, no te sueltes, hermano. Mira, yo traigo esta predicación, pero déjame decirte que tus luchas, las luchas de la iglesia, y ahorita lo traigo dentro de la predicación, no es contra carne, no es contra sangre. Cuando vienen situaciones a tu vida, tú tienes que pararte firme porque es una situación que tú tienes que confrontar, y esto no es con sangre, no es con carne, esto es a través del Espíritu. Esas son las luchas de la iglesia, hermano y hermana, porque ¿contra quién estás peleando? ¿Contra quién? Si yo te pregunto, la lucha no es contra hermanos, la lucha no es contra tu semejante. Y cuando tú te empiezas a mover y a turbar y el enemigo está viniendo, entonces lo que tú tienes que hacerte es pararte firme. Yo los días pasados le dije al Señor, ¿sabes cómo le dije? Porque yo sabía de la situación que estaban pasando. Le dije, Padre, yo me voy a quedar quieto solamente, quieto, agarrado en ti y que seas tú peleando, solamente quieto. Me dijo el Señor, quédate quieto, yo soy el que peleo. Y hoy me trajo esta palabra el Señor, mientras que yo oraba, dijo, las tinieblas las muevo yo. Amén. Pero te voy a repetir, iglesia, toma tu posición, hermano, toma tu posición y no dejes que el enemigo tome lo que Dios te ha dado. Segunda de Samuel capítulo 21, yo quiero que cuando lo tengas te pongas de pie. Gracias. Alex. Armando. Segunda de Samuel capítulo 21. Yo le dije a los hermanos también, cuando íbamos a empezar la alabanza, le dije a Alex, ayude, mira, yo quiero que ustedes se encarguen hoy de ministrar, porque yo al final quiero ministrar fuertemente. El Señor me dijo que ministrara fuerte. Le dije, a menos que el Espíritu Santo me diga otra cosa, subo. Y yo tengo que cuidar la garganta, porque si me enronco ya no puedo ministrar, hermano. Y yo quiero ministrar, ya el Espíritu Santo ministró, pero al final yo quiero ministrar. El Señor me dijo que ministráramos fuertemente hoy en este día a la iglesia. Así que vamos a ver cómo se mueve el Espíritu Santo y vamos a tratar de hacer lo mejor para el Señor en esta tarde. Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 15, ya lo tienes. Primera de Samuel capítulo 21. Dice la palabra. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó.
Isbibenov, está un poquito medio raro el nombre, Isbibenov, perdón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió a los filisteos, o hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaré Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Padre, doy gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Doy gracias por tu iglesia. Doy gracias, amado Dios, sobre todo por tu amor y por tu misericordia y por tu paciencia, Padre. Pero doy gracias sobre todo por tu respaldo, Padre, porque tú no nos has dejado, Dios. Padre, doy gracias en el nombre de Jesús y declaro palabra de bendición, palabra de autoridad, palabra de levantamiento en esta hora para tu iglesia, palabra de restauración, palabra de fortaleza, palabra de ánimo, palabra de autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, decretamos y declaramos que Jehová es nuestro Dios y que Él pelea las batallas. Padre, gracias en esta hora y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. El tema de esta tarde le puse: en esta generación, ¿contra quién se pelea? ¿Contra quién peleamos en esta generación? Y me llama la atención, iglesia, en esta escritura, porque en el tiempo de David vivió en una generación de gigantes. David vivió en una generación de gigantes. Y tú puedes verlo en 1 Samuel capítulo 17, cuando el primer choque que tuvo David en ese entonces fue con un gigante, con Goliat. El ministerio de David, la vida de David fue relacionada y fue rodeada con gigantes. Él vivió en una generación de gigantes y lo podemos ver aquí en la escritura, lo podemos corroborar. Aquí David ya había salido muchas veces a pelear, pero vuelvo a repetir, el inicio de David en su ministerio fue contra un gigante, y al terminar él su batalla, por decirlo así, que dejó de él ya de salir en batalla, fue contra gigantes. La diferencia aquí, dice la palabra, es que él ya estaba cansado. Él se sentía fatigado, él era un hombre de combate, él había hecho muchas batallas. Y dice la palabra que él aquí estaba cansado y se iba a enfrentar a un gigante. David ya no tenía fuerzas físicas como las tenía en años pasados. Pero David vivió en una generación de gigantes. Y yo te pregunto ahora a ti y a mí, ¿en qué generaciones estamos viviendo? Es cierto que dice la palabra que en el tiempo de David y después de David, ya no, tú vas a ver la escritura y ya no va a mencionar gigantes, ya no menciona gigantes. Pero espiritualmente
pero espiritualmente se han levantado gigantes. La iglesia está peleando, estamos en una generación también nosotros peleando contra gigantes. La escritura dice, y ahorita te lo voy a repetir, en 2 Corintios 10:4, donde dice que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra fortalezas. Una fortaleza son levantamientos altos. Una fortaleza no es de un tamaño de una banqueta. Una fortaleza se erige de una manera que se va a proteger de los enemigos, y se pone una fortaleza lo más alto, lo más grande, para que los enemigos no puedan penetrar. Entonces se habla de gigantes espirituales. Pero lo que yo quiero traerte en esta tarde es de que David, él se desarrolló su ministerio, desarrolló su vida, desarrolló sus combates en una generación de gigantes. Vuelvo a repetir, llegó el momento en que David se cansó físicamente, pero no termina ahí. David, hermano y hermana, en su vida diaria, él enseñó, él se encargó de que sus hombres tuvieran ese mismo espíritu aguerrido, porque dice la palabra que uno de sus hombres fue y mató al gigante. Y después David sale de la escena en ese momento, pero dice que se levanta una guerra, una segunda guerra, una tercera guerra, y sucesivamente, y cada uno de esos gigantes fueron derrumbados, fueron derrocados por los guerreros que David había preparado. Así como en el tiempo de David se levanta una generación de gigantes, en el tiempo de David se levanta una generación de valientes. Yo te pregunto en esta tarde, en esta generación, ¿contra quién peleamos, iglesia? En esta generación en que tú y yo estamos, ¿contra qué peleas? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Estás peleando con gigantes? ¿Estás peleando con gigantes, iglesia? Deberíamos estar peleando contra gigantes. Yo le platicaba ayer a una persona que me reuní, y se los he dicho a ustedes, que cuando yo me paro aquí enfrente, hermano y hermana, con todo el amor del Señor y con toda humildad, hubo gigantes que se pararon delante de mí. Hubo gigantes, déjame decirte, hermano y hermana, que casi me hacen caer la espada. Hubo gigantes que casi me hacen huir. Hubo gigantes que casi me hicieron desistir de lo que hemos venido caminando. Ha habido gigantes, pero yo te digo una cosa, hermano y hermana, que si yo estoy aquí de pie es porque gigante le volamos la cabeza. Cada persona que persevera en el caminar con Dios, cada persona que tú has dado un paso enfrente, hermano y hermana, y que estás perseverando en las cosas de Dios, es indicio que tú le volaste la cabeza a los gigantes. Se levantaron gigantes, se levantaron gigantes grandes, se levantaron gigantes que te quisieron amedrentar. Y fíjate que no es fácil la cosa, hermano, porque la escritura dice ahí en 1 Samuel capítulo 17 que Saúl tenía los mejores guerreros, tenía los mejores hombres en la batalla, listos para la batalla. Pero cuando vieron un gigante, cuando vieron al gigante Goliat, dice que ellos temblaban. Los mejores de guerra, los mejores hombres de guerra temblaban. No es nada fácil. Pero déjame decirte que si junto tú y yo hemos caminado, hermano y hermana, hasta esta hora, es que los gigantes les hemos volado la cabeza. Y se van a levantar, pero se las vamos a volar. David, vuelvo a repetir, inicia su ministerio peleando contra un gigante, y toda su carrera se levantaron gigantes. Por eso en una ocasión la hermana Patti trajo una enseñanza acerca de cuando David derrotó al gigante y agarró 5 piedras y usó solo una, y le quedaron 4, porque ¿sabes qué? Porque iban a venir más gigantes, hermano. Ahí está la respuesta. David se reservó en su corazón, él sabía que iban a venir más gigantes, y se levantaron gigantes y los pudo vencer David. David dice que se cansó. Imagínate, hermano, si David se hubiera cansado y sus hombres no hubieran estado capacitados para pelear con gigantes, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado? David lo matan. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia no se capacita para pelear contra los gigantes? ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia solamente ha hecho a un hombre por delante y que él pelee, y ese hombre algún día se va a cansar, o ese líder?
¿Y qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia, hermano y hermana, tiene que tener una capacidad para tú saber pelear contra el enemigo. Nosotros, cada uno, tenemos que tener la capacidad para cómo revestirnos de autoridad. Nosotros tenemos que estar listos y dispuestos para la batalla. Vuelvo a repetir, hermano y hermana, podemos aprender una lección a través de esta escritura de cómo David vivió en una generación de gigantes, cómo los hombres de David vivieron en una generación de lucha contra los gigantes. Se levantaba guerra, se levantó una guerra, se levantó otra guerra, se levantó otra guerra, pero la palabra dice que los hombres de David pudieron vencer a los gigantes. En esta generación, vuelvo a repetir, hermano y hermana, ¿contra quién nosotros peleamos? Cuando viene este tipo de situaciones al pueblo, que viene a atacar el enemigo, hay dos situaciones. Una, la gente corre a esconderse y solo unos quedan dispuestos a la batalla. Tú puedes ver constantemente cómo en el pueblo de Israel, cómo la gente, cuando venían los enemigos, dice la palabra que ellos corrían a cuevas. La escritura menciona muchas veces cómo el pueblo tenía que huir a cuevas, o cuando cometían pecado delante de Dios y el enemigo los avergonzaba, ellos huían a cuevas. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 6 habla de que cuando Saúl iba a estar listo para la batalla, dice que mucha gente empezó a correr, a meterse en cuevas. Jueces capítulo 6 versículo 2 habla que el pueblo de Israel pecó y que el pueblo de Israel fue entregado en manos de los madianitas, y que todo el pueblo fue a cuevas, se fue a esconder a cuevas. Pero Dios encontró a Gedeón dispuesto y con él pudo vencer. ¿Contra quién peleamos nosotros en este tiempo, iglesia, hermano y hermana? Hay una escritura en 2 de Samuel capítulo 23 donde habla acerca de los valientes de David y menciona 3 y luego menciona 30 y sucesivamente. Y a mí me llama la atención los 3 primeros, porque son los que ganaron renombre, y como ellos ya no hubo. Me llama la atención cómo uno de ellos se plantó, dice la palabra, a pelear con su espada, y estaba tan adiestrado, y aparte la presencia de Dios con esta persona, que dice que no paró de hacer matanza hasta que la espada se le pegó en la mano. Fue tanto el apretar la espada que la espada se le pegó a la mano, imagínate. Pero me llama también la atención de otro personaje ahí mismo. Dice que los filisteos vinieron al pueblo de Israel y que toda la gente huyó. Pero que este personaje, este valiente, dice que entró a un terreno de lentejas y dice que se paró firme y desafió a los filisteos y que defendió ese terreno. Y dice que no paró hasta que él tuvo la victoria en su mano. Pero me llama la atención mucho cuando en ese versículo de 2 de Samuel capítulo 23 versículo 11 y 12, me llama mucho la atención que dice que el pueblo huía. Yo quiero que veamos esa escritura, porque esa escritura nos habla a nosotros. Segunda de Samuel 23, 11, versículo 12. Dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Lo que me llama aquí mucho la atención, más que nada, hermano y hermana, es cuando dice que el pueblo huía delante de ellos. ¿Contra quién peleaba el pueblo? ¿Contra quién peleaba este pueblo? ¿Contra quién peleó Pedro?
cuando Jesucristo en Lucas 17 versículo creo que 7 o 10 le dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pedro dijo: no, Señor, yo no te negaré, si es posible yo moriré hasta por ti. ¿Contra quién peleaba Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos? Pedro nunca se imaginó, iglesia, que su propia lucha estaba dentro de él. Pedro nunca discernió que la lucha que él tenía estaba en sí misma. Había un gigante dentro de él. No tuvo discernimiento. Jesús le dijo: Pedro, prepárate, porque es cierto, vas a pasar situaciones fuertes, pero una vez fortalecido vas a volver. Este pueblo, vuelvo a repetir, cuando dice que huyeron ante los filisteos, ¿contra quién peleaba? La iglesia de hoy en día, cuando viene una situación, ¿contra quién peleas, hermano y hermana? ¿Contra quién peleas cuando tú dices: yo estoy con el Señor y aquí estoy firme y aquí estoy presente? Pero cuando hay una necesidad que viene a la iglesia, ¿contra quién peleas? ¿Son de los que se paran a pisar en el terreno y a defender lo que Dios te ha dado? ¿O eres de las personas que huyen a refugiarte en las cuevas? ¿Contra quién peleamos en esta generación, iglesia? ¿O solamente somos cristianos de Biblia y el pastor que pelea la batalla? ¿Contra quién peleas cuando vienen situaciones a tu vida personal y que Dios está tratando con tu vida? ¿Contra quién peleas cuando tú no sabes si el enemigo le pidió a Dios tu alma, tu vida, para ser zarandeada, para ser probada? ¿Contra quién peleas? ¿Cómo te paras? ¿Reclama la herencia que Dios te está dando? ¿Reclamas el terreno que te pertenece? ¿O dices: mejor aquí huyo porque aquí no está bien la cosa? ¿Contra quién peleas en esta generación, hermano y hermana? Vuelvo a repetir, me llama la atención porque el pueblo dice que huyó. El pueblo huyó, pero hubo una persona que se paró en medio de ese terreno a defender lo que le pertenecía a Dios. ¿Contra quién peleamos en esta generación, iglesia? ¿Peleas contra ti mismo? ¿Peleas contra tu hermano? ¿Peleas contra tus propios pensamientos? ¿Peleas contra tus propias decisiones? ¿Contra quién peleamos? El ministerio de David, vuelvo a repetir, desde que se inició fue un ministerio. Peleó contra un gigante, lo venció, y sucesivamente hasta que él entregó a sus fuerzas que pelearan, los adiestró. Me llama la atención porque en Josué capítulo 1 versículo 2 Dios le trae un sinfín de promesas a Josué. Dios le trae un sinfín de promesas a Josué. Y algunas promesas que Dios le hace a Josué es que le dice: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Tú repartirás a este pueblo por heredad. Todo lo que la planta de tus pies pisare será tuyo. Jehová te engrandecerá. Y se oyen bonitas las promesas, pero ¿sabes qué? Hay algo que primeramente Josué tenía que hacer. Y está en primera de Josué capítulo 1 versículo 2. Primeramente, antes de que esas promesas Josué las pudiera tomar y hacer las suyas, primero Dios le dijo: vas a cruzar este río. Primero vas a probar que tú estás capacitado para probar este río, para cruzar este río. Tú puedes ver en Josué capítulo 3 versículo 5, donde dice la palabra que el río Jordán se desbordaba en todas sus orillas, a toda su capacidad, cuando era el tiempo de la siega. Josué había recibido promesas de que él heredaría la tierra. Josué había recibido promesas de que Dios estaría con él. Josué había recibido promesas de que él repartiría la heredad al pueblo. Pero también Josué recibió el desafío de que él tenía que cruzar primeramente el río Jordán. Y el río Jordán son las pruebas, el río Jordán son las situaciones, el río Jordán es todo lo que va a venir para tu vida. Josué no le preguntó: espérate que se baje el río, o mándame una lancha, o mándame en una. Josué no le preguntó. Muchos de nosotros preguntamos hacia dónde vamos.
Hermano y hermana, hay cosas que no entendemos todavía, porque no entendemos lo simple, mucho menos podemos entender lo espiritual. Vuelvo a repetir, Josué, había un gran desafío porque dice la palabra, y nada más quiero que imagines, hermano, hermana, aplícalo a tu vida espiritual, que el recibir promesas de Dios ahí están, pero van a venir situaciones a tu vida la cual tú tienes que enfrentar. El río Jordán, imagínate un río a toda su capacidad. Josué se puso a pensar y dijo: Dios me hizo estas promesas que yo iba a heredar, que nadie me podría hacer frente, que todo lo que pisara las plantas de mis pies. Y cuando se para en el río Jordán y dijo: Dios eterno, el río Jordán a toda esa capacidad. Pero dice la palabra que él lo cruzó. ¿Contra quién peleamos en este tiempo, hermano y hermana? ¿Cuál es nuestra generación? ¿Contra quién estás peleando personalmente? Vuelvo a repetir, yo sé contra quién estoy peleando, hermano y hermana. Yo tengo la plena seguridad con quién estoy peleando. En el ministerio donde Dios nos plantó, estamos peleando con gigantes, le estamos peleando a gigantes. Y si la iglesia no entiende esto, hermana y hermana, ¿cómo podemos caminar en victoria? ¿Cómo podemos caminar en victoria cuando el enemigo viene y en vez de tú enfrentar junto conmigo a los enemigos, huyes? ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos vencer? ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha pedido? ¿Cuál es el trabajo, el ministerio que Dios te ha hecho o que te está haciendo el llamado? Vuelvo a repetir, las promesas fueron muy bonitas para Josué en capítulo 1, 2 de Josué. Pero primero vas a cruzar el Jordán. Y el Jordán viene a toda su capacidad. A toda su capacidad del Jordán vas a tenerlo que cruzar. Ahora mira, hermano y hermana, cuando tú cruzas las situaciones, tú no las vas a cruzar solo. Es Dios contigo probando tu corazón. Porque dice la palabra que cuando tocaron las puntas de sus pies el agua, se detuvo el río y pudieron cruzar. Dice la palabra en 2 de Corintios, versículo 10, versículo 4. Yo quisiera que vayas conmigo. Yo quiero que te quedes ahí en esa palabra, pero primeramente yo quiero darte una palabra que está en Lucas capítulo 17, versículo 7. Jesús está hablando a sus discípulos. Ahí quédate en 2 de Corintios 10, 4. Jesús está hablando y está diciendo estas palabras. Las voy a parafrasear y dice Jesús, la estoy parafraseando porque no estoy leyendo la Biblia, pero Jesús le dice: ¿quiénes de ustedes, teniendo un siervo o teniendo un esclavo o teniendo un servidor, que después de venir de arar, de sembrar y de trabajar, viene a tu casa y tú le dices: prepárame de comida porque quiero comer? Dice Jesús: ¿quién de ustedes le dice a este siervo: siéntate y yo te voy a lavar los pies y yo te voy a servir? Porque el siervo es tu servidor y el siervo está para servirte. Dice: ninguno de ustedes haría eso, de que cualquiera que venga de su siervo o su esclavo a ustedes después de venir a trabajar le va a decir: siéntate y yo te voy a servir. Dice Jesús: ninguno de ustedes haría eso. Dice: por lo tanto, así tiene que ser. Cuando ustedes sirven en el reino de Dios y al terminar tu trabajo, tú tienes que decir: siervo inútil soy, porque solamente he hecho lo que se me ha dicho que se me haga. ¿Qué te estoy diciendo con estas palabras? ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que en el reino de Jesucristo, hermano y hermana, va más allá de lo que tú puedes imaginar. Que nuestro trabajo no solamente es venir con solamente una Biblia, porque entonces solamente estamos haciendo lo que se nos ha dicho. Pero Dios no quiere que nos quedamos ahí. Dios quiere que unos cuantos rompan ese perímetro de conformamiento o de conformismo y vayamos más allá. Por eso dice Jesús que nosotros nos mencionemos y nos digamos: siervos inútiles somos. Porque la mayoría de nosotros en la iglesia lo único que hemos hecho es un
estado, un acto solamente de religiosidad. Yo agarro mi Biblia hoy domingo, vengo a la iglesia, leo la palabra, si es que la leo, llego a la casa, aviento la Biblia a mi casa, en lo que sea, y vuelvo a ser la misma persona. Al próximo día, si se me dicen, ve a una reunión, hago y voy a la reunión que me dicen, y voy y llevo mi Biblia y solamente leo lo que, o tengo que hacer lo que me dijeron. Y si no hay reunión, yo llego a mi casa 2, 3, 4 días y espero el domingo y me quedo quieto nuevamente. Dice Jesús, ¿qué de grande estás haciendo? Si solamente estás haciendo lo que se te está diciendo, siervo inútil eres, dice Jesús. Pero pocos son, hermanos, los que vamos y tomamos el terreno que pertenece a papá. Pocos son los que dicen, Padre, yo he creído a la palabra que tú me has dado y yo voy más allá de mis fuerzas. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo no soy un siervo inútil, porque yo estoy haciendo y esforzando más allá de lo que el Padre me está diciendo que yo haga, iglesia. Por eso te vuelvo a repetir, hay gente en la iglesia que es conformista. Son gente religiosa, perdóname. Y piensan, hermano, que el Señor los va a felicitar. Y piensan que el Señor los va a engrandecer, porque el único hecho que están haciendo es cada domingo venir solamente a la iglesia. Siervo inútil, dice la palabra. Hay dos situaciones, hermano y hermana, déjame decirte que tú tienes que decidir. Una de dos, o te vas a esconder a las cuevas o vas a defender el reino de Jesucristo. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿contra quién estás peleando, iglesia? ¿Estás peleando contra tu propio egoísmo? ¿Estás peleando contra tu propio orgullo? ¿Estás peleando contra tus propias emociones? ¿Esos son tus gigantes? ¿Contra quién estás peleando, hermano y hermana? Cuando se levanta una situación en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos ponemos a orar, a interceder, o nos ponemos a escondernos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Contra quién pelea la iglesia hoy en día, iglesia? Segunda de Corintios dice la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra en segunda de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vuelvo a repetir, fortaleza, escucha, hermano, fortaleza no es algo simple. Fortaleza no es una banquetita de 5 centímetros. Fortaleza es algo grande que se levanta. Fortaleza es algo que se establece para cubrir algo. Y dice Pablo que nosotros tenemos lucha contra esas fortalezas, contra gigantes. Vuelvo a repetir, Pedro no pudo entender, hermano y hermana, cuando Jesús le dijo esta palabra: Pedro, Satanás os ha pedido para que sea zarandeado como trigo, pero yo he rogado al Padre, yo he orado, dice Jesús, para que tu fe no falte. Y Pedro, puedes ver las promesas que le hizo a Jesús ahí mismo, las promesas que le hace gente en la iglesia a Jesús: Señor, yo estoy contigo, cuando tú me necesites, ahí voy. Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, 2 veces tú me vas a negar, 3 veces. Pedro no entendía, vuelvo a repetir, contra quién era la lucha. La lucha que tenía Pedro, y que después se le entendería, sería una lucha interna contra sí mismo, porque él negó a Jesús, porque había una lucha interior. Y yo te pregunto, iglesia, ¿contra quién es la lucha que tú estás teniendo? ¿Contra quién es la lucha cuando vienen situaciones a tu vida que tú no sabes por qué se levantó? No es que estuvieras en pecado. No tienes que estar en pecado para que se levanten situaciones, hermano y hermana. No sabemos el procedimiento de Dios, no lo entendemos. No sabemos cómo trabaja exactamente lo espiritual. Así como Job, dice la palabra que era un hombre justo, mas sin embargo Satanás fue delante de la presencia de Dios y le dijo: dame el alma de Job, dame su vida, quiero probarlo, pruébalo, le dijo Satanás.
Así como en primera de Crónicas, creo que es capítulo 14, cuando David dice que hizo censo al pueblo, que fue tentado por Satanás y censó al pueblo cuando no tenía que hacerlo. No entendió David, no comprendió. Pedro no entendió las palabras de Jesús. Y muchos de nosotros no entendemos realmente cuando nosotros prometemos a Dios. Muchos de nosotros aún no entendemos que estamos peleando contra qué, iglesia, y nos empezamos a frustrar. Vuelvo a repetir, hermano y hermano, tenemos que estar con los ojos abiertos tú y yo, porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades. Y dice la palabra del Señor que aunque nosotros andamos en la carne, iglesia, nosotros no militamos según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que tu guerra no es contra la carne, hermano y hermana, porque ahí hay un gran problema dentro de la iglesia. Que la iglesia está peleando en la carne. Vienen situaciones espirituales y en vez de tú resistirlas espiritualmente, las estás resistiendo en la carne. Empiezas a pelear, empiezas a frustrarte, empiezas a desorganizar tu vida y el enemigo empieza a hacer estragos, hermano y hermana. Pablo está hablando aquí de la iglesia. Pablo está hablando de los problemas de una persona interiormente. Mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Los argumentos son los argumentos que nosotros tenemos. Los argumentos no andan en los aires, iglesia. Un argumento es que nosotros tenemos dentro de nosotros. El enemigo no puede hacer efectivo nada si no primeramente toma control sobre un cuerpo. Y cuando el enemigo logra controlar una situación personal en una persona, es donde se levantan las fortalezas, es donde se levantan las altiveces, es donde se levanta la desobediencia. Es lo que Pablo está hablando, hermano y hermana. Yo no entendía este versículo bíblico hace unos años. Y cuando yo oraba guerra espiritual, yo empezaba a hablar a los aires en contra de toda fortaleza, en contra de todo argumento, de toda desobediencia. Y hacía yo esto. Cuando el problema es interior, es en la mente, está en nosotros. Es lo que está hablando Pablo. Ahí es donde se levantan las fortalezas en las personas. Y esas fortalezas es cuando tenemos que tirarlas, iglesia, hermano y hermana. Pero ¿cómo las vamos a tirar? ¿Contra quién luchamos? Tienes que aprender, iglesia, hermano y hermana, que cuando una situación venga a la iglesia, venga a tu vida, tienes que pararte firme en el nombre de Jesús y guerrearla, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios te está guiando. ¿Contra quién peleamos, hermano y hermana? Vuelvo a repetir, en esta generación. ¿Contra quién combatimos? ¿O ya no hay combate? ¿O solamente hay que ir a la iglesia? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué contiendes? ¿Por qué te celas? ¿Por qué hablas de los demás? ¿Contra quién estamos peleando entonces? ¿Estamos jugando a la iglesia? ¿Quién es nuestra lucha? ¿Demonios cornudos? ¿Alados? ¿Queremos verlos? ¿Contra quién luchas, hermano y hermana? ¿Contra quién luchas? ¿Contra quién te enojas? ¿Quién es con el que primero con que te enojas? ¿No es con el que tienes a la par? ¿No es con tu líder? ¿No es con tu esposa? ¿No es con tu esposo? ¿Contra quién peleas? ¿A quién le guerreas? ¿A quién le declaras las frases bíblicas de guerra espiritual? ¿A tu esposo, a tu esposa? ¿Contra quién es tu pelea, hermano y hermana? Mira lo que está hablando Pablo aquí en este mismo versículo. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo conocimiento en contra de Dios. Hay gente filosófica dentro de la iglesia que levanta conocimientos en contra de Dios. Gente con argumentos dentro de la iglesia que quiere razonar con sus propios conceptos la respuesta de Dios.
Contra eso son lo que luchamos dentro de la iglesia, hermano y hermana. Nosotros aún no hemos iniciado la verdadera pelea si primeramente no controlamos. Yo el jueves trajo una enseñanza acerca de cómo David pudo ser bendecido. Está en Primera de Crónicas, capítulo 16. El Señor me esclareció cómo David él pudo ser bendecido. Yo lo traje a compartir el jueves. De cómo David puso en orden primeramente toda la situación con el pueblo, la adoración a Dios, y después David pudo regresar a su casa y bendecir su casa, y entonces enseguida sigue hablando Dios y Dios le empieza a traer victorias sobre el enemigo. Nosotros, y yo le dije a la iglesia y te digo hoy en este día, hermano y hermana, que primero tenemos que arreglar situaciones con Dios. Tenemos que saberle dar la adoración a Dios, tenemos que entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo primeramente, y después arreglamos situaciones. Hay mucha gente que quiere arreglar situaciones sin estarle dando a Dios lo que a Él le pertenece. Nos frustramos, nos cansamos. David enseñó al pueblo cómo deberían de adorarle. David le dijo al pueblo: aquí quiero porteros, aquí quiero levitas, aquí tiene que haber mañana y tarde sacrificios y holocausto. Él los enseñó. Entonces él se fue a la casa porque había una protección. Ya estaba algo establecido en adoración a Dios. Sigue hablando Pablo aquí en segunda de Corintios 10:4, derribando argumentos. Yo te pregunto, hermana y hermana, ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde se hacen los argumentos? Yo quiero que alguien que me diga dónde se hacen los argumentos. En la mente, en tu mente tuya y mía están los argumentos. No en los de un animal, no en el motor del carro. Los argumentos están en nosotros cuando argumentamos. Y si tú no captas eso, hermano y hermana, ¿a qué le estás pegando? Toda altivez, ¿dónde se levanta la altivez? ¿En un carro? ¿En un animal? ¿En dónde se levanta la altivez, iglesia? ¿Quiénes son altivos? Nosotros. ¿De dónde viene la altivez? ¿Quién plantó la altivez en el hombre? ¿Dios? ¿Satanás? Entonces date cuenta, voy a repetir, ¿contra qué estamos peleando en la iglesia? ¿Contra qué? ¿Contra quién? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde están los pensamientos? En nosotros. Estamos orando, hermano y hermana, perdónenme, estamos orando, pero tu pensamiento no están establecidos en Dios. Y tú estás orando y estás orando y estás orando y estás orando y estás orando, y Dios dice: quieto. Establece tus pensamientos primero. Llévame tus pensamientos primeramente a mi presencia. Establéceme tu voluntad a mi presencia. Establece tu altivez a mi presencia, y entonces podemos hablar. Yo le he dicho a la gente, por eso, cuando tú oras, hermano y hermana, no es de que llegues y: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano, hay momentos que tú tienes que guardar quietud en la presencia de Dios. Hay momentos en que tú primeramente te tienes que escudriñar y autoanalizar, y alguna situación que no esté en acuerdo con la voluntad de Dios dentro de ti, primeramente tienes que llevarla rendida a la presencia de Jesús. Porque si no, no puedes recibir, no puedes caminar, no puedes entender, hermano y hermana. Hoy yo acostumbro, estoy aprendiendo a acostumbrarme en la presencia de Dios. Si en media hora el Señor no me habla todavía, yo me quedo quietecito. Quieto. Trayéndole mis pensamientos, cualquier situación, cualquier cosa que yo haya levantado en contra de alguno de mis hermanos y aún de la voluntad de Dios, trayéndolo a la presencia de Jesús, y que el Señor empiece a revisar mis pensamientos y mi corazón y empezarle a traer paso a paso. Y cuando me doy cuenta, viene la presencia del Espíritu Santo.
No tienes que hablar muchas veces, iglesia. La presencia del Espíritu Santo está ahí. Déjate ministrar. No tienes que hablar, no tienes que gritar. Deja que la presencia del Espíritu Santo ponga en orden tus pensamientos, tus sentimientos y toda situación emocional. Entonces tú podrás levantarte e ir contra el enemigo, hermano. Así es como trabaja Dios. No es de que llegues y le hables en lenguas y que digas yo aquí soy Pancho Pantera. No. Primeramente tienes que entrar a la presencia de Dios. Vuelvo a repetir: paz. Dios es santidad. Dios es armonía. Dios es tranquilidad. Las tinieblas no se pueden parar siquiera en la presencia de Dios. Nada. Las tinieblas ni un pedacito, porque la gloria de Dios las ilumina. Nada. Nada. Nuestra lucha, vuelvo a repetir, hermano, no es contra carne, no es contra sangre. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos, fortalezas, altiveces, desobediencia que nosotros mismos hemos abierto al enemigo. Nosotros mismos, a través del enemigo. El enemigo viene y nos mueve el tapete y descuidamos la guardia y le abrimos puertas al enemigo. Ya voy terminando este versículo bíblico y también ya vamos a terminar. Mira, Pablo dice, el mismo Pablo está hablándole a la iglesia y estando prontos para castigar, dice, toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pablo está hablando a la iglesia. Este versículo bíblico yo lo empleé mal años atrás, porque voy a repetir, yo empezaba con la espada y empezar a cortar argumentos y fortalezas y desobediencia en el aire, hasta que un día yo me senté y dije, no es posible. O sea, todo eso está en nosotros, toda esa guerra está en nosotros. Vuelvo a repetir, iglesia, ¿contra quién tú estás peleando en el día de hoy? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Cuando abres un pensamiento y se va más allá y abriste puertas y puertas, estás peleando contra ello, contra altiveces, altivez en el corazón. La altivez no es de Dios, la altivez es de Satanás. Desobediencia no es de Dios, desobediencia es de Satanás. Cuando no recibimos, cuando alguien nos llama la atención, cuando no recibimos una palabra de corrección, cuando no recibimos a alguien que nos corrige, cuando no escuchamos y nosotros queremos hablar, cuando nosotros solamente queremos ser los únicos que tenemos razón, es parte de eso en nosotros, hermano. Hay un problema en nosotros que tenemos nosotros que primeramente identificarlo y llevarlo a la presencia de Jesucristo. Y eso es lo que está pasando, vuelvo a repetir, dentro de las iglesias hoy en este tiempo. Mucha gente no sabe con qué estamos peleando en esta generación. No estamos definidos. No estamos definidos muy claros algunos hacia qué o contra qué le estamos peleando. Voy a repetir, David, hermanos, inició su ministerio. ¿Cómo empezó el ministerio de David? Peleando contra un gigante, terminó peleando con gigantes. En el intermedio sus hombres tuvieron que combatir porque David se cansó. El ministerio de Jesucristo es lo mismo, hermano. Yo te pregunto, por eso te voy a repetir, hacer la pregunta, iglesia. Cuando tú vienes hoy a la iglesia y escuchas la palabra y tú sales a tu casa y empiezas a desarrollar tu día o tu semana, ¿contra qué tú estás peleando? Frustrado contigo mismo, peleando contigo mismo, peleando con tu patrón, enojándote con tu hermano, enojándote con tu esposa, enojándote con tus hijos, peleándote, pateando aquí, haciendo esto, lo otro. ¿Contra quién estás peleando? Y viene otro domingo y agarras tu Biblia y te paras aquí enfrente. Pero ¿contra quién estás peleando, iglesia, hermano y hermana? ¿Contra quién estás combatiendo? ¿Contra quién es el pleito? Hoy Dios a mí me dijo esta palabra: ora por el pueblo, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que está pasando situaciones, están siendo confundidos, están siendo oprimidos.
Hay una opresión fuerte dentro de la iglesia. Las mentes ya no pueden pensar de algunos. Algunos se sienten encerrados, algunos se sienten incapacitados, algunos se sienten que están en cárceles, algunos se sienten afligidos, algunos sienten que ya no tienen fuerza porque se ha levantado una situación dentro de ellos. Y déjame decirte que cuando hay este tipo de situaciones, la gente no quiere orar, la gente no quiere caminar, la gente no quiere recibir, porque son situaciones que están dentro de la persona. Yo quiero orar en esta tarde, hermano y hermana, junto contigo, por las situaciones que se han levantado dentro de ti, por las situaciones con las que tú estás peleando. Yo quiero orar por ti y contigo en esta tarde, y vamos a orar para que el Señor pueda traer una bendición a tu vida.